Bueno, ahora vamos a ver lo que es la media aritmética para datos agrupados. La fórmula que ven ustedes acá es la media aritmética para una muestra y aquí tenemos la media aritmética para una población. La fórmula es la misma, jóvenes, no cambia en nada. Lo único es la abreviatura solamente. Ya es que hay que definir cuándo es para una muestra y cuándo es para una población. Entonces, por eso lo único que cambia es la simbología, X barra, X chiquitita para una muestra y mu grande para una población. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? ¿Cuándo se ocupa la fórmula de una media aritmética para una muestra o para la media aritmética para datos agrupados y cuándo para datos no agrupados? Para datos no agrupados ya estábamos viendo en la anterior clase. Son datos sueltos que no están en un cuadro de distribución de frecuencia. Pero si la información está dentro de un cuadro de distribución de frecuencia, estaríamos ocupando para datos agrupados. El ejemplo que vamos a ocupar, un ejemplo número 1. Ejemplo número 1. Voy a dar un poquito más grande para que se vean, señores. Ejemplo número 1. Bueno, vamos a colocar aquí una variable que sea número de hijos. Número de hijos por familia, vamos a poner. Ya, entonces una familia puede ser que no tenga nada de hijos, tenga un hijo, 2, 3, 4, hasta 5 hijos. Y al lado vamos a colocar la frecuencia absoluta, FI. La frecuencia absoluta aquí es 10, aquí es 12, aquí es 5, aquí es 3, aquí es 2, aquí es 1. Ese es un ejemplo nada más, ¿ya? Ustedes han hecho un ejemplo, si mal no me recuerdo, han hecho, por decir el ejemplo, la cantidad de resfriados en el municipio de Pailón. Es un práctico que ustedes todavía tienen que subírmelo. Si no me equivoco, tienen que presentarlo, ¿no? Está dentro de ese análisis. Es una variable cuantitativa, por decir el ejemplo que estamos haciendo, y yo tengo una encuesta de 33 personas. Vamos a aumentarle unos 2 más aquí, 34, uno más, que sean 35, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner suma. Bueno, el ejemplo es el siguiente, señores. Se ha realizado una encuesta a 35 personas y se le ha preguntado la cantidad de hijos que tienen por cada una de sus familias. Ya, entonces, de las 35, 10 personas han dicho que no tienen hijos, 12 familias han dicho que tienen un hijo, 5 familias han dicho que tienen 2 hijos. ¿Cómo puedo determinar el promedio? Si ustedes se dan cuenta, mi información está dentro de un cuadro de distribución de frecuencia. Entonces, la fórmula, identificamos, ¿es una muestra o una población? Por el ejemplo, vamos a hacer que sea una muestra, ¿ya? Ahí está. Una muestra. Entonces, ¿qué me dice? Multiplique la variable por la frecuencia. Esta es mi variable y esta es mi frecuencia. Entonces voy a multiplicar xi por fi. Y el producto me va a generar 0 por 10 más 1 por 12 bueno, y así puedo hacer para toditos, ¿no? Ahí está. Exactamente, ahí está el producto. Y lo que tengo que hacer, dice acá, aplica una sumatoria. Entonces voy a sumar todo esto. Tengo la información, perfecto. Y aquí te la sumo. Entonces, para obtener el promedio, aquí voy a poner promedio, o también conocido como media, o también conocido como media, promedio, no me acuerdo el otro. Entonces vamos a poner con promedio, ¿ya? Esto va a ser igual a la sumatoria de xi por fi dividido entre n. N son 35 encuestas. Y aquí va la gran pregunta. Oiga, profe, ¿lo voy a redondear? ¿Cómo? ¿Que lo redondeo o no lo redondeo? Usted tiene que hacer el análisis. ¿Por qué? ¿Qué tipo de variable es esta? Una variable cuantitativa. ¿Discreta o continua?
discreta, porque nadie te va a responder tengo solamente un hijo y medio, digamos. O sea, un hijo que no sé si es mío, no sé si es de mi esposa. Entonces no voy a entrar a detalle de eso. Entonces necesariamente por el ejemplo yo lo debo redondear por la variable. Ya no redondeo. Vamos a quitar decimales a 0 decimales. Y ahí tienen, señores. ¿Cómo se interpreta esto? ¿No? Vamos a hacer el siguiente análisis. De las 35 familias encuestadas, se tienen 2 hijos en promedio. Se tiene 2 hijos en promedio por familia. Ahí está. De las 35 familias encuestadas, se tiene 2 hijos en promedio por familia. O sea, cada familia tiene un promedio de 2 hijos. Wow, interesante, ¿no? Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Un ejemplo número 2. Veamos si tenemos un ejemplo por acá. No, no tenemos. Bueno, veamos otro ejemplito. Pongamos aquí que la variable sea las edades o edad expresada en años. Voy a borrar esto por si acaso, por si ya me quiere salir el resultado, ¿no? Ahí también voy a borrar esto. Eso también. Entonces, tengo edad de 17 años, tengo edad de 18, 19, 20, 22 y 25 años. Entonces hemos realizado una pequeña encuesta donde las edades me han generado los siguientes resultados. Se tiene 5 estudiantes que tienen 18 años, 12 estudiantes, 15 estudiantes, 10 estudiantes, 8 y 1. Entonces, si yo hago una suma de todo ello, me genera, vamos a poner 7, o sea 50, ¿ya? Entonces tengo las edades de un grupo de 50 estudiantes, ¿no? Y esta es la cantidad de personas, cantidad de estudiantes que tienen estas edades. Determina el promedio. Lo mismo, vamos a asumir que sea una muestra. Voy a hacer el producto de la edad por FI. Esto lo puedo arrastrar, jóvenes. Listo. Y puedo aplicar una sumatoria después al final. Entonces, multiplico XI por FI, lo que me pide la fórmula, dividido entre la cantidad de observaciones. Por lo tanto, el promedio que va a ser igual la sumatoria dividido entre la cantidad de observaciones. 19 años. Si el resultado genera 19.3, usted debe redondear porque la variable está discreta. Cuando sé que está continuo, aquí debería estar con decimales, por decir, ¿no? En este caso, por nuestro ejemplo, es 19 años. La edad promedio de los 50 estudiantes es de 19 años. Ahí está, señores. Bueno, ahí tenemos un ejemplo número 2. Este es un análisis de una variable cuantitativa discreta. Este también discreta. Si es continua no pasa nada. Simplemente aquí va a cambiar. No hay que colocar en decimales. Veamos un ejemplo número 3. Pero este ejemplo número 3 vamos a hacer para aquellos cuadros de distribución que esté por intervalos. ¿Qué quiere decir por intervalos? Que me presente este tipo de análisis. Aquí por así. O este de acá. A ver, veamos. Voy a llevar esa información. Ejemplo número 3. Control C. Insertar. Voy a cortar esa imagen. ¿Qué tengo? Utilizando el siguiente cuadro de distribución, hallar la media, moda y mediana de los salarios semanales
para los trabajadores no calificados. Entonces aquí voy a colocar, voy a combinar dos celdas, salarios, estarán expresados en dólares, en bolivianos, si quiero ver. No dicen qué, vamos a asumir que estén en bolivianos. De 140 a 159, de 160 a 179, de 180 a 199, de 200 a 219, de 220 a 239, de 240 a 259. Esto lo voy a centrar. Ahí está, lo voy a poner en bordes. Y la frecuencia absoluta, FI minúsculo. Eso me da el valor de 720.33, 720.33, 25.11 y el valor de 4. Eso también lo voy a centrar, le voy a poner bordes. Listo. Esa es la información. Entonces, de esta información que yo tengo, quiero determinar el promedio de los salarios. ¿De cuántos trabajadores? Vamos a hacer una suma de todo esto. De 100 trabajadores. Quiero determinar cuánto es el promedio de estos 100 trabajadores en la empresa. Bueno, si traigo la fórmula, asumiendo, si quieren ahora hagámosla con la fórmula de la población, porque no dice el enunciado que se obtiene de los últimos, o se obtiene de 10 trabajadores o de 100 trabajadores, dice solamente utilizando el cuadro de distribución de frecuencia, ya la media, moda y mediana de los salarios semanales para los trabajadores no calificados. Asumo que haya tomado todos los datos, toda la información, por lo tanto es una población. No va a inferir en nada, casi el procedimiento va a seguir el mismo, no es que hay otra manera de hacer, es el mismo, simplemente que ahora se lo divide entre la cantidad de observaciones, que igual va a ser 100, ¿no? Bueno, la fórmula dice XY, pero el valor de XY yo no lo tengo. ¿Qué va a ser XY? Hay que tomar un valor entre 140 y 159. Entonces yo voy a tomar como análisis la marca de clase. La marca de clase va a ser XY. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se sacaba la marca de clase? La suma de los intervalos dividido entre 2. Ahí está. Lo voy a arrastrar. Perfecto. Ahí tengo XY. Igual que la anterior, ¿no? XY era la variable, pero aquí como mi variable está por intervalos, entonces tomo la marca de clase. Luego voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. XY por FI. Esto va a ser igual a mi frecuencia, o sea, mi marca de clase por la frecuencia. Ahí está. Y esto lo voy a arrastrar hasta el final. Se quiere decir multiplicar por cada uno, ¿no? Ahí está, señores. Le pongo border. Los voy a centrar. Si quieren en la parte de arriba lo ponemos con negrillas. Y multiplica XY por la frecuencia absoluta. XY por la frecuencia absoluta. Y aplique sumatoria. Entonces nos vamos en la última fila. Le damos autosumatoria. Enter. Y tenemos la sumatoria, jóvenes. Por lo tanto, el promedio poblacional va a ser igual a la sumatoria dividida entre la cantidad de observaciones, que es 100. ¿Lo voy a redondear? No, porque podría asumir que esta variable es una variable cuantitativa, pero continua. Una persona puede tomar un promedio de un salario de 194,5 bolivianos o 194,5 dólares. Ya lo voy a dejar ahí. Entonces escribimos acá. El promedio
el promedio de los salarios de los trabajadores no calificados es de 194, ups, control Z, es de 194,5. Ahí está. Listo, señores. Eso para datos cuando esté por interno. Hagamos otro. Aquí en esta guía lo bueno es que tenemos un ejercicio interesante. Miren este ejemplo de aquí. En la empresa de telecomunicaciones Viva existe un reclamo por parte de las mujeres, mencionando la hipótesis que ellas ganan menos que los hombres. Usted como analista estadístico debe explicar si esto es cierto o es falso. Resolvamos esto. Es una pregunta de examen, ¿no? Lo voy a recortar ese pedacito. Insertar. Recorte de pantalla. Ahí tenemos. Tenemos el sueldo en dólares de los hombres y con el mismo intervalo de las mujeres. Veamos la hipótesis que están planteando. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis dice que hay un reclamo por parte de las mujeres mencionando que ellas ganan menos que los varones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener el promedio de los sueldos de los varones y de las mujeres y comprobar que efectivamente el salario de los hombres es mucho mayor al de las mujeres. Esa es la hipótesis que vamos a comprobar. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí hombres, N de color. Ya está, y colocamos los intervalos. Voy a seleccionar dos celdas, la voy a centrar y voy a colocar sueldo en dólares. Y tenemos de 100, 200, 300. Va aumentando de 100 en 100 hasta 700, ¿no? Entonces yo puedo tomar estos dos hasta 700. Luego 200, 300, 400 y va aumentando hasta 800, ¿no? Ahí está. Pueden escribir de manera manual también, señores. Tú. Y centrado. Exactamente, señores. Control N y mi frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta es igual de los hombres. Aquí están de los hombres. 10, 12, 20, 13, 5, 4, 1. Lo voy a centrar. Voy a poner esto. Aquí arribita control N. Bueno, obtengamos el promedio de los varones. Voy a aplicar una sumatoria aquí al final. Ahí está, sumatoria de esto. Perfecto, señores. ¿Cómo obtenemos el promedio? Aquí están los cálculos, aquí hemos hecho lo mismo, ¿no? Hemos multiplicado. Primero hay que sacar la marca de clase. Sacamos la marca de clase. M, C, que es igual a X y MS. Ahí está, es X. Aquí es igual a la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Eso lo puedo arrastrar para no estar haciendo lo mismo y lo mismo. Listo, señores. Ahí está. Control N ahí. Le estoy colocando forma, señores, ¿no? Ustedes lo pueden dejar así, lo más si quieren, así. Le estoy colocando un poquito de colorcito, eso ya depende de cada uno. Bueno, ya tengo la marca de clase, tengo XY, multiplico XY por FI. Esto es igual a la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Y eso lo arrastramos hasta el final. Le pongo un poquito de celda después, señores. Un poquito de color acá arriba. Lo voy a centrar. Un poquito de estética para que se vea, no sea muy tosco, ¿ya? Le aplico sumatoria. Le doy enter. De otro colorcito. Listo. Un poquito de celda. Bueno, entonces el promedio de los hombres
¿A qué va a ser igual al promedio? El promedio es igual al producto de XY por FI dividido entre N. ¿Me estoy inventando la fórmula? No, señores. ¿Por qué? Ahí está. XY por FI dividido entre N. Ahora, si es de una muestra no pasa nada, es lo mismo, señores. XY por FI dividido entre N. Lo único que es la abreviatura solamente. Entonces, aquí tengo XY por FI dividido entre N. Entonces, lo puedo redondear con 2 decimales. Entonces, promedio de los varones. El promedio de los salarios. El promedio de los salarios de los varones es de 360,77 dólares. Ahí está. Y lo bueno del Excel es que, si como el mismo cálculo tengo que hacer con respecto al de las mujeres, porque es los mismos intervalos y la frecuencia solamente cambia, entonces puedo hacer esto, miren. Voy a seleccionar todo esto, control C, aquí me voy, control V, y aquí coloco mujer o mujeres. Entonces, como va a ser todo el cálculo lo mismo, lo único que voy a cambiar va a ser la frecuencia absoluta. Me voy a la frecuencia absoluta, 5, 3, 12, 15, 12, 15 y 3. 65 mujeres y me hace el mismo procedimiento y ya no vuelvo a hacer todo de nuevo. El promedio del salario de los, aquí cambiamos en vez de los varones, de las mujeres, es de, ¿cuánto salió? 477,69. Listo, jóvenes. Ahí está. Ahora la gran pregunta. ¿Quién gana más? ¿Quién gana más? Las mujeres ganan más que los varones. Por lo tanto, hipótesis planteada por parte o reclamo de parte de las mujeres es que es totalmente falso. Las mujeres ganan más que los varones. Bueno, ahí tienen un análisis de la media aritmética para datos agrupados. ¿Ya? Bueno, con eso damos concluido al tema de datos media aritmética para datos agrupados o promedio para datos agrupados. Luego vamos a saltar a lo que es moda para datos sueltos y para datos agrupados. ¿Ya? Que tengan un buen día.